días. Hoy, 15 de noviembre, conmemoramos un año más de la histórica huelga obrera, donde el pueblo de Guayaquil marchó por las calles de su ciudad exigiendo sus derechos. Mujeres y hombres alzaron sus voces sin saber que pronto se convertirían en cruces. Dicen que la historia se la escribe tal como se la recuerda. Sin embargo, en el ejercicio del periodismo, la ética profesional demanda objetividad en el relato de los hechos. El 15 de noviembre del año 1922, los medios de comunicación fueron silenciados por disposición expresa del gobierno oligarca de José Luis Tamayo. Días después, solo un diario se atrevió a cantar las verdades, cueste lo que cueste. Esta es la historia. El 15 de noviembre de 1922 debió ser un día de elecciones como cualquier otro en Guayaquil. La capital económica del Ecuador elegía a sus concejales. Mientras los medios de la época se enfocaban en documentar la jornada comicial, había un diario que recogía, ese mismo día, las exigencias de una clase trabajadora que se apostaba en las calles exigiendo reivindicaciones ante los atropellos de un sistema económico que favorecía solo a la pequeña burguesía local. Avanzamos a Diario El Telégrafo. Economista Calderón. Licenciado, qué gusto verlo, encantado. Bienvenido aquí al edificio de Diario El Telégrafo. Deseo invitarlo a que venga a nuestros archivos. Perfecto, vamos a ver. Hay mucho que contar ahí. Muchísimo, diría yo. Pase, licenciado. Aquí estamos en los archivos de este prestigioso diario, El Decano de la Prensa Nacional. ¿Desde qué año encontramos memoria histórica aquí, economista? Desde el 16 de febrero de 1884. En el antiguo edificio del Decano de la Prensa Nacional nos recibe el jefe del Departamento de Documentación, un historiador con título de economista. Los únicos que quedaron en la calle, podríamos decirlo así textualmente, fueron nuestros reporteros de Diario El Telégrafo para recoger la información. Se la describe paso a paso, hora a hora y a veces minuto a minuto de los acontecimientos tal como ocurrieron. Si usted nota, aquí está la información del 15 y 16 de noviembre. Información que tuvo que esperar 2 días para ser publicada por orden de la gobernación. Expresaron de que estaba prohibido, una especie de toque de queda. Diario El Comercio también reseña la información explicando en su edición del 17 de noviembre que hubo derramamiento de sangre en Guayaquil y culpabiliza de las consecuencias de la huelga a los obreros. Ante la acometida de los obreros, la policía se vio obligada a repeler la agresión con las armas, siendo secundada por el ejército, que entonces se distribuyó en la ciudad, en guerrillas, en los momentos precisos que los huelguistas saqueaban las casas siguientes. Se permitían en esa época poder definir quién era el presidente de la República. Así es. Quiénes eran los ministros, quiénes deberían estar, hasta cuándo estar y hasta cuándo no estar. Y por ende, las disposiciones que venían en esa época desde el gobierno de Tamayo... Era el sector financiero. Era el sector financiero. Correcto. No nos olvidemos que José Luis Tamayo era banquero también. Según la opinión de Diario El Comercio, la actuación de los líderes obreros fue injustificada. Con tinta sangre lamentaron superficialmente lo sucedido tras el asesinato de centenares de hombres, mujeres, niños y ancianos. Luego de eso, informaron sobre el status quo. Que en ese día fueron aproximadamente 20.000 trabajadores que se encontraban apostados en la calle 9 de octubre. Por ejemplo, estoy dando yo una cifra que ningún medio de comunicación lo sacó, pero con mucha responsabilidad, Diario El Telégrafo lo saca aquí y describe el hecho. En la parte delantera del desfile, niños y mujeres, aquí estuvo la representación femenina, y estos niños y mujeres fueron adelante en la marcha, con banderas tricolores. 8 horas de trabajo diarias, mejoras salariales y aviso con anticipación de 30 días en caso de despido eran los clamores básicos de los manifestantes del 15 de noviembre. Por estas reivindicaciones murieron y en las calles el conocimiento de ese legado no es patrimonio general. ¿Usted conoce qué sucedió el 15 de noviembre de 1922? Es el masacre de los trabajadores que lo llama Cruz sobre el Agua, ¿no? Parece que fue una masacre que realizaron los empresarios de Astra y mataron a sus trabajadores porque reclamaban mejoras. ¿Desconozco? No. Yo primera vez que oigo, nadie me contaron, pero
Pues no sé. 92 años después, la memoria presenta fragilidad y la gratitud tiende a ser volátil. Para lo primero están los libros, las líneas de los diarios que reseñaron la masacre. Para lo segundo está la ley, los derechos que fortalecen el orgullo de ser trabajador. Abraham Verduga, Ecuador TV. Sin duda alguna, los medios de comunicación ejercieron un rol fundamental en los episodios de aquel noviembre aciago del año 1922. Diarios como El Comercio o El Día en aquel entonces no hicieron más que amplificar las voces de la oligarquía guayaquileña que veía con recelo, con preocupación, esa corriente de anarquismo que circulaba en Guayaquil. Esas voces que además contribuyeron en la muerte de Eloy Alfaro. Hoy, los actores siguen siendo los mismos. Serán entonces ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Amigas y amigos, el 15 de noviembre es una fecha que nunca debemos olvidar. El 15 de noviembre de 1922, la rebeldía del pueblo guayaquileño y de las nacientes organizaciones obreras dieron forma a la Organización Popular Urbana. Cientos de carpinteros, albañiles, panaderos, ferroviarios, barberos, barrenderos fueron abatidos a mansalva en las calles por apoyar la huelga general y pedir la libertad de sus líderes. Sus cadáveres fueron arrojados al río Guayas, por lo que cada 15 de noviembre vemos cruces sobre el agua, en tributo a esos héroes que nos enseñaron por dónde debía ir nuestra lucha y nuestras reivindicaciones. Es Guayaquil en los años 20, cuyos habitantes se dedicaban a la siembra y cosecha del cacao. Es la ciudad donde su pueblo se ganaba el pan sudando la última gota, pero también era el pueblo más explotado. Al inicio fue una época donde la pepa de oro daba mucho dinero a nuestro país, hasta que el buen momento se vio opacado tras el final de la Primera Guerra Mundial y las restricciones económicas pusieron en jaque al Ecuador. Las exportaciones de cacao se vinieron abajo y la especulación aumentó. Además, los artículos de primera necesidad encarecieron. La vida se puso dura en Guayaquil y por primera vez la clase obrera de la ciudad levantaba su voz de protesta contra el gobierno de José Luis Tamayo en su periodo presidencial de 1920 a 1924, donde además se marcaron grandes distancias entre la clase obrera y la burguesa por el boom de la producción cacaotera. Para ese entonces, los obreros maltratados ya pedían a las autoridades reformas laborales, como el cumplimiento de 8 horas diarias para trabajar y mejoras salariales. Pero eso no ocurrió y la explotación se sentía en cada respiro. Así Guayaquil se vio sumida en la desesperación de sus trabajadores y todos se reunieron en el hoy conocido como el Parque Centenario. Por aquí han de haber habido unas 500, pero ya en una ciudad tan pequeñita que cuando llegaban a la Plaza de la Victoria ya eran los extramuros, eso era un gentío, un poblón. Otro grupo de personas bajaron de Ciudad Vieja, o sea, de los cerros. En ese momento habían llegado desde Quito las tropas militares, quienes detuvieron a varios manifestantes en las instalaciones de lo que hoy se conoce como la Comisión de Tránsito del Ecuador, ubicada en las calles Chile y Cuenca, sitio que antes era un destacamento de las Fuerzas Armadas y que según la historia, ahí empezaron los enfrentamientos. Se calcula que fallecieron más de 1.500 personas, nunca se llegó a saber el número. 1.500 es un número brutal, un número que sobrepasa cualquier imaginación, peor en una ciudad que en aquella época tendría pues 70.000, 80.000 habitantes. Y al ver estos soldados que se venía la gente, se pusieron en guardia, hubo una discusión y ocurrió la primera muerte, que fue la de Alfredo Baldión, dirigente joven de no más de 20 y pico de años, de los panaderos de Guayaquil. Sobre dónde dejaron a los trabajadores muertos hay dos teorías. La primera no es tan conocida, pero se dice que los obreros fueron enterrados debajo de esta enorme cruz que se encuentra en el Cerro del Carmen. La segunda teoría es la más conocida, es aquella donde se dice que los cuerpos fueron lanzados al río Guayas, justo aquí, en el barrio del Astillero, el 15 de noviembre de 1922, día en el que se conoce como el nacimiento de la lucha obrera en el Ecuador.
y que hoy recordamos poniendo cruces sobre el agua. En honor a todos los trabajadores asesinados, hecho que está inmortalizado en la conocida novela escrita por el guayaquileño José Joaquín Gallegos Lara en 1946 y cuyo nombre retumba en los sentidos de los ecuatorianos, y es Las cruces sobre el agua. Más allá del valor literario, es profundamente humana. Indudablemente, pues que habría que hacer un monumento para los caídos el 15 de noviembre, que no lo veo por ningún lado, ¿no? Sería interesante. Y así reconocer la lucha de los trabajadores asesinados, quienes lo único que hicieron fue alzar su voz de protesta para exigir sus derechos. Emilio Zamora, Informativos Gama TV. De noviembre de 1922, masacre obrera en Guayaquil. Soy Iván Naranjo Pozo. Lugar de los hechos, Ecuador. Ciudad, Guayaquil. Año 1922. Presidente de la época, abogado José Luis Tamayo, 20º presidente constitucional. Para tener una pequeña idea de la época, en 1922, entre los sucesos mundiales más importantes tenemos: se estaba confederando los partidos obreros en Latinoamérica. Egipto se independiza de Inglaterra. Finaliza la intervención militar de Estados Unidos a República Dominicana. Benito Mussolini en Italia se toma el poder por golpe. Se disuelve el Imperio Otomano. Se descubre la tumba de Tutankamón. Se realiza la cantonización de Manta en Ecuador. Se hallan grandes reservas petroleras en Venezuela. Fundación del URSS, Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué pasaba en Ecuador y cómo afectó al país lo que ocurría afuera? Recordemos que luego del crimen de la Hoguera Bárbara, en que se dio muerte a Eloy Alfaro, asumió el poder Leonidas Plaza y luego continuaron 3 gobiernos más, llamados plutocráticos bancarios, que respondían a intereses de los bancos, quienes a su vez imponían condicionamientos económicos al Estado. Estos presidentes son Alfredo Bacarizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo Córdoba, todos de corriente liberal. Bueno, ya tenemos por un lado un Estado que responde a intereses de bancos privados, cosa que es muy grave sobre todo para los trabajadores y las clases más pobres, quienes quedan en último plano. Por otro lado, tenemos entre 1914 y 1918 se llevaba a cabo la Primera Guerra Mundial, cosa que impedía que nuestro principal producto de exportación de la época, el cacao, llegue a Europa. Si no tenemos a quién vender el producto, nuestro negocio entra en recesión, y un negocio en recesión no necesita trabajadores, con lo que se despidió a centenas de trabajadores. El desempleo trae falta de poder adquisitivo, consecuentemente no hay movimiento de dineros dentro del país. Los que tenían trabajo ganaban salarios muy bajos, que no cubrían la canasta básica. Un país que no produce internamente ni externamente es como un padre de familia que no trabaja en nada. Lo poco que tiene de dinero solo se lo consume. Si el Estado solo se consume el dinero, pronto tendrá que agarrar dinero que tenga en reservas internacionales para seguir cubriendo sus deudas, supuestamente inversión. Si un Estado se queda con bajas en sus reservas de dinero, oro o divisas, su moneda pierde el valor frente a los estados que sí tienen reservas altas por el tema de la confianza. Consecuentemente, un Estado con una moneda devaluada, con pocas reservas monetarias, debe pedir crédito para pagar su deuda interna de salud, educación, etc. Este Estado, al no tener respaldo en dinero con qué pagar su deuda, los prestamistas se la prestarán mediante una garantía. Es
como la persona que va a un banco a pedir mucho dinero de préstamo y el banco le da a cambio de que el deudor acepte poner una casa suya de similar valor en hipoteca. Ahora, ¿cuál ha sido siempre la hipoteca de un Estado? La respuesta es medidas económicas graves. El prestamista le dice al Estado para asegurar pronto el pago debes crear y subir impuestos, precios de gasolina, etc. Además de hipotecar o concesionar servicios públicos, agua, luz, teléfono. O sea, imponen condiciones para préstamo y un país que está quebrado lastimosamente cede ante estos chantajes. Esto es lo que sucedía en Ecuador en esos años y la situación se agravó aún más en 1922. Pero hay que diferenciar entre un país que estaba organizado en su clase obrera y ejercía luchas populares obreras, o un país como el Ecuador que sus obreros y pueblos en general en Guayaquil estaba reclamando por medidas sociales justas, porque existía hambre en la ciudad y en el país. En 1914 comienza la crisis del cacao debido a la caída del precio de la pepa de oro en los mercados internacionales. Esta es una crisis que duró hasta 1925, con la casi desaparición de las plantaciones. El precio disminuyó de 21 sucres a 10 sucres. Esto porque los tres mercados más importantes de la pepa de oro, Alemania, Francia e Inglaterra, prohibieron su importación. Además, incrementaron los costos de los fletes y seguros debido a la priorización que se dio al transporte de material bélico Plaza y Vaquerizo Moreno contribuyeron a la modernización institucional del país, especialmente Plaza, quien ejerció una significativa influencia en la vida nacional. La etapa liberal, en opinión de Enrique Ayala, es el momento más relevante de la formación del Estado Nacional. Sin embargo, estos gobiernos se dieron de una forma significativa ante los intereses de la banca privada guayaquileña, inaugurando el periodo plutocrático que finalizó con la Revolución Juliana de 1925. Para tratar de suavizar los estragos de la guerra, la falta de importaciones y las exageradas ganancias que estaban acostumbrados los banqueros y empresarios nacionales, se creó la ley moratoria, que era un permiso que se daba a los bancos privados para que creen una moneda propia sin respaldo real y sin valor internacional, para que funcione dentro del país, creando un espejismo, haciendo sentir menos la falta de circulante. Pero esa moneda no podía ser cambiada en oro ni valía internacionalmente, lo cual en efectos reales a nivel del país hacía que el Estado siga sin producir nada internamente ni externamente. Llegamos a 1922. Ese año se había fundado en Guayaquil la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador, una pequeña organización sincrética y apartidista ideológicamente en algún punto entre el sindicalismo revolucionario, el anarcosindicalismo y el bolchevismo. En ese año, como en todo el tiempo de nuestra patria, la brecha de desigualdad entre ricos y pobres ha sido muy, pero muy grande. Ante los abusos y privilegios entronizados entre las clases dominantes y las limitaciones económicas y sociales que venía padeciendo el pueblo ecuatoriano, se unía un idealismo político y clasista que por primera vez pretendía hacerse valer plenamente en todo el país. Las movilizaciones comenzaron en octubre de 1922. La primera semana de noviembre tocó su punto crítico, cuando trabajadores de las empresas de luz y fuerza eléctrica y de carros urbanos exigieron solución a sus demandas. Al radicalizarse una huelga, surgió el apoyo de otros sectores de trabajadores y obreros. En la parroquia de Guayaquil, llamada Urán, actualmente Cantón, donde está el ferrocarril de Alfaro, se inició el conflicto con la paralización de los trabajadores del ferrocarril. La situación se tornó peligrosa cuando los oficiales de la zona militar de la Plaza Rocafuerte, donde se agolparon los protestantes, decidieron aplacar los reclamos sin recibir las debidas instrucciones del Ejecutivo. Así, un incidente que bien se pudo controlar de haber existido la sana intención, degeneró en pretexto para que la fuerza pública abriera fuego contra cacahueros, carpinteros, panaderos, albañiles, peluqueros, ferroviarios,
banderos que pedían la libertad de sus líderes detenidos. Los uniformados, apostados en calles, portales y casas, disparaban sin cesar. La desesperación hizo presa, porque mientras algunos pugnaban por ingresar a almacenes en busca de armas para defenderse, otros auxiliaban a sus compañeros. Allí estuvieron desadaptados que aprovecharon la causa obrera para cometer desafueros y fomentar otro pretexto de los gendarmes para seguir su masacre. Cientos cayeron y sus cadáveres fueron arrojados a fosas comunes y al Guayas, río que se convirtió en su última morada, y por ello la costumbre de la gente del pueblo, que en peregrinación anual lanza cruces y coronas a esas aguas. El Diario del Universo, del día 16 de noviembre de 1922, ponía en su portada titulares como El sacrificio de un pueblo, Hora de luto de lágrimas, obreros desviados y llevados a la esterilidad de la muerte, la ciudad del duelo. Al respecto, existe una novela publicada en 1946, se llama Las cruces sobre el agua y está escrita por Joaquín Gallegos Lara, que la situó entre los iniciadores del tema urbano en la narrativa ecuatoriana. La culminación y detonante argumental es la masacre del 15 de noviembre de 1922. Por su parte, Óscar Efraín Reyes, en su Historia del Ecuador, dice: las masas fueron rodeadas y los soldados realizaron una espantosa carnicería en las calles, las plazas y dentro de las casas y almacenes. La matanza no terminó sino a avanzadas horas de la tarde. Cuantos grupos pudieron se salvaron solamente gracias a una fuga veloz. Luego, en la noche, numerosos camiones y carretas se dedicaron a recoger los cadáveres y echarlos a la ría. Fantasías las de Gallegos Lara, las de Reyes y las de todos aquellos con que sus escritos desorientaron inclusive a la historia. En todo caso, la revolución del 15 de noviembre de 1922 marcó el inicio de las transformaciones sociales de los trabajadores ecuatorianos y sus consecuencias económicas tuvieron fundamental incidencia 3 años más tarde, en la Revolución Juliana. Agradezco una vez más estar conmigo en esta nueva entrega. Dios los bendiga. En homenaje a ello, hoy se llevarán a cabo diversas actividades organizadas por el Gremio de Zapateros, la Sociedad de Carpinteros y la Sociedad Hijos del Trabajo. Desde la alta esfera descienden bayonetas contra la rabia de un pueblo que protesta. Vienen vestidos de traición. Huelga contra el hambre, contra la explotación. Voz del pueblo, del trabajador, es el grito del obrero que despierta un nuevo sendero. Marchan sin banderas por la ciudad. Negros, blancos, indios, cholos a gritar por sus derechos, por su libertad. Llevan espíritu de igualdad, van armados con terrible verdad. Es la lucha del obrero que emerge como puño de acero. Es la lucha del obrero que emerge como puño de acero. De sus manos brota sangre,
de su frente justicia. Con cada paso escriben la noticia que sería eterna inspiración. Caminan a la huelga, caminan con valor, hacen de sus voces un solo canto. Es la historia del obrero que se eleva como nubes al cielo. Es la historia del obrero que se eleva como nubes al cielo. Se ordena la matanza contra la rebelión. El capitán se lanza contra el trabajador. Este se defiende y grita con valor, pero miles de botas sentencian al dolor y al nuevo día se varían. Cruces sobre el agua